Buenas tardes a todos los que se conectan esta tarde con nosotros a través de este Facebook Live y que creen en la creatividad y la innovación. A todas esas personas que día a día persiguen sus sueños y aportan al desarrollo de la industria creativa en el país. En estos 2 años de gobierno hemos logrado establecer los cimientos para trabajar de manera articulada el desarrollo, fortalecimiento y expansión de la economía naranja en todas las regiones de Colombia. Trabajar por este modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la creatividad son pilares de transformación social y económica en el país ha implicado una articulación sin precedentes entre diversas entidades del gobierno nacional. Esta política para el sector cultural y creativo cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de Economía Naranja, en donde confluyen 7 ministerios y 5 entidades del orden nacional que han logrado establecer una planeación, ejecución y acciones articuladas orientadas a beneficiar a nuestros artistas, creadores, gestores, emprendedores y empresarios del sector cultural y creativo. En los martes de Economía Naranja conocerán de primera mano los planes, programas, cursos, convocatorias, entre otros, que cada una de las entidades que conforman este Consejo Nacional de Economía Naranja tienen para ofrecerle a los colombianos que se dedican a estos sectores estratégicos para el desarrollo humano, social y económico de Colombia. Hoy hablaremos de la oferta del Ministerio de Cultura para el sector cultural y creativo del país, y nos acompañan Gabriel Arjona, asesor de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento de Mincultura, Ricardo Cantor, asesor de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos de Mincultura, y Mónica Ramírez, directora de COCREA. El Ministerio de Cultura tiene 3 grandes incentivos en estos momentos: la exención de renta por 7 años para empresas de economía naranja, la ampliación de los beneficios de la Ley de Filmación Colombia al sector audiovisual y la deducción de renta por inversión o donación en proyectos de economía naranja. Para quienes aún no conocen la Corporación COCREA, los invito a ver el siguiente video sobre su reciente conformación e inicio de actividades. Soy Mónica Ramírez, directora de la Corporación Colombia Crea Talento, COCREA. Esta organización llega al país para apoyar, fomentar e incentivar el desarrollo de las industrias culturales y creativas en Colombia. Y tenemos una gran herramienta que es el Decreto 697 de 2020, que nos va a permitir encontrar recursos para apoyar estos proyectos creativos en toda Colombia. Esta corporación nace hoy, por lo que tenemos un camino muy importante por recorrer y les estaremos comunicando exactamente cuáles son los pasos y los procedimientos que deben seguir para presentar sus proyectos creativos a este gran banco de proyectos nacional que vamos a armar, y donde estaremos haciendo un gran esfuerzo por conseguir todos los recursos para financiar estos proyectos. Los invitamos a que estén atentos a las redes y a los diferentes medios de comunicación para que puedan hacer seguimiento a los procesos que vamos a estar abriendo para generar este gran banco de proyectos culturales y creativos. Esperamos que esta sea una gran noticia para todos ustedes, es una gran noticia para el país, es una gran herramienta que tendrá el sector cultural y el sector creativo, y esperamos que sean muchos los resultados positivos y el impacto que se genere a través de esta nueva corporación y de las herramientas que vamos a poder implementar. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Pues sí que tenemos muchas esperanzas cifradas en esta COCREA, la Corporación para el Desarrollo de la Cultura y la Economía Creativa. Es COCREA la entidad designada para implementar el incentivo tributario de deducción del 165% por inversiones y donaciones a proyectos de economía creativa. La convocatoria COCREA, un compromiso por Colombia, que estará abierta desde el 4 de diciembre del 2020, es el proceso que otorgará un aval a los proyectos de economía creativa y proyectos culturales que sean elegibles para recibir recursos para su realización. Cabe mencionar que los certificados de inversión o donación para proyectos de economía creativa cuentan con un cupo fiscal de 300.000 millones para 2020. Muy buenas tardes, Mónica, y cuéntanos qué significa esto. Perdón, los problemas tecnológicos de esta nueva
virtualidad. CoCrea efectivamente es una gran noticia para el país y para el sector cultural, pero no solamente para el sector cultural y de industrias creativas, sino en general para todos los diferentes sectores que están también interesados en aportar a la cultura y en vincularse a los procesos de los sectores culturales y creativos a través del beneficio tributario. Entonces, efectivamente, el decreto 697 que se aprobó en mayo de este año, lo que permite es generar un incentivo tributario bien interesante, es una deducción del 165% para aquellas empresas o personas naturales que quieran aportar a proyectos culturales y creativos, y el vehículo a través del cual se implementa efectivamente esta herramienta es a través de la convocatoria CoCrea, que abrió el pasado 4 de septiembre y estará abierta hasta el 4 de diciembre. Pero a diferencia de las convocatorias convencionales, donde generalmente se espera hasta la fecha de corte para postular los proyectos o presentar las propuestas, nuestra sugerencia con la convocatoria CoCrea es postular lo más pronto posible, porque este cupo fiscal del que hablabas de 300.000 millones de pesos es un cupo a monto agotable, es decir, en la medida en que los proyectos se postulan a la convocatoria y reciben aportes, ya sea de aportantes que hayan sido conseguidos previamente por el mismo titular del proyecto o aquellos que se consigan a través de la gestión que hará CoCrea para el banco de proyectos, pues este cupo se irá disminuyendo, así que no conviene, a diferencia de muchas otras convocatorias, esperar hasta el final, porque los proyectos se van a ir evaluando en la medida en que se van presentando a la convocatoria. Así que esta es realmente una invitación, pues en conjunto con todas las demás herramientas que ofrece el Ministerio de Cultura, todas las demás convocatorias que están abiertas, a que los que estén interesados en utilizar esta herramienta vayan a la página de CoCrea, descarguen los términos de referencia y puedan estudiar cuáles son los requisitos para presentarse, y ojalá lo hagan lo más pronto posible para asegurar que todavía hay cupo fiscal disponible a través de este incentivo tributario. Excelente, muchísimas gracias. Como decía Mónica, a monto agotable, es decir, en la medida en que van llegando solicitudes, se va bajando la capacidad de otorgar esos certificados, entonces lo importante es llegar lo más pronto posible. Como lo mencionabas anteriormente, hay dos actores que hacen parte de la implementación de este incentivo: los aportantes que reciben la deducción de renta y los titulares de los proyectos culturales o creativos. ¿Cómo funcionan estas dos figuras en detalle, Mónica? Efectivamente, este es, creo yo, una de las cosas más interesantes de este decreto y de esta herramienta es que invita a un ejercicio de corresponsabilidad que en muchos casos ya existe en el sector cultural, del sector cultural frente a otros sectores de la economía, pero esta herramienta permite que esa relación sea aún más estrecha, porque estos dos actores efectivamente son, por una parte, los actores, gestores culturales, artistas, emprendedores, empresarios de los sectores de la cultura y de las industrias creativas que desean desarrollar un proyecto y buscan los recursos para poderlo hacer. Entonces, este es el titular del proyecto que se presenta a la convocatoria y que habiendo cumplido con los requisitos y habiendo obtenido el puntaje suficiente, que es de 80, mínimo 80 puntos sobre 100, tendrá el aval de la convocatoria para ser susceptible de recibir los recursos. Y esos recursos provienen entonces del otro actor, que es el aportante. El aportante entonces es quien tiene los recursos disponibles, está interesado en aportarlos, como su nombre lo dice, a alguno de estos proyectos de industrias culturales y creativas que se haya convocatoria, y que a cambio recibirá la deducción del 165% sobre el valor aportado, que le permitirá aplicarse a su declaración de renta y entonces obtener ese beneficio tributario. Entonces, los dos actores son el aportante, que tiene los recursos y los pone a un proyecto cultural, y el titular, que tiene necesitan los recursos, y a través de la convocatoria se vinculan estas dos partes. CoCrea de alguna manera viene a ser el conector o el puente que une precisamente la necesidad de recursos con la disponibilidad de los recursos, y ambos ganan, porque el titular del proyecto entonces obtendrá los recursos para desarrollar y ejecutar su proyecto, y el aportante obtendrá el beneficio tributario del 165% de deducción. Nos queda muy claro. Muchísimas gracias, Mónica, por darnos este panorama binario donde hay una corresponsabilidad. Eso es muy interesante y muy
beneficioso, es un gana-gana, digamos. ¿Cuánto debe invertir o donar un aportante para recibir el beneficio tributario? ¿El titular del proyecto cultural o creativo también debe aportar? Sí, aquí hay entonces varios elementos interesantes. Por una parte, frente a un titular de proyecto, se ha establecido un rango en la convocatoria que es muy amplio, pero que vale la pena mencionar. La solicitud mínima de recursos para desarrollar un proyecto a través de este vehículo es de 35 salarios mínimos, es decir, 30.720.000 pesos mal contados. Entonces, a través de esta convocatoria no se puede pedir menos de eso como aporte. Significa que los proyectos deben estar como un mínimo de 50 salarios mínimos, porque entra ahí el otro elemento y es que el beneficio tributario aplica máximo sobre un 70% del valor total del proyecto. Para ponerlo en términos más simples, si un proyecto vale 100 millones de pesos, a través de este mecanismo el ante puede recibir la deducción del 165% máximo sobre 70 millones. La contrapartida entonces la deberá poner el titular del proyecto, pero hay muchas formas en las cuales la puede poner. No tiene que ser recursos propios necesariamente y no tiene que ser en efectivo, mientras que el aporte sí tiene que ser en efectivo. Ese 30% puede venir de otras fuentes, es decir, puede provenir de otra convocatoria, del Programa Nacional de Estímulos, de concertación, de un préstamo bancario, de un préstamo de un familiar, de bueno, cualquier fuente, y puede ser en especie, pero esa contrapartida sí es importante. Podría darse el caso en que el aportante quiera dar el 100% del valor del proyecto, pero nuevamente el beneficio tributario le aplica máximo sobre el 70%. Y para complementar, entonces, el valor solicitado puede ser de mínimo esos 35 salarios mínimos, o sea, 30 millones de pesos, y máximo de 30.000 millones de pesos, que es el 10% del total del cupo fiscal. Así que es un rango muy amplio, lo que nos permite precisamente recibir desde proyectos pequeños que se hacen, que se ejecutan rápidamente por parte de incluso una persona natural, hasta grandes proyectos de infraestructura, de proyectos a desarrollarse en regiones con varios actores, y esa es precisamente la utilidad de una convocatoria como la de CoCrea. Muy interesante. Solamente quería recalcar algo que ya nos dijiste, pero para estar seguras, el aportante y el titular de un proyecto pueden ser el mismo. Puede ser el mismo únicamente en un caso, porque hay 3 modalidades de participación. La primera de ellas es en la cual el titular del proyecto es una MIPYME, o sea, micro, pequeña y mediana empresa, y en ese caso el titular y el aportante pueden ser el mismo. Esa modalidad, que se llama co-crecer, es aquella en la cual una MIPYME es el titular del proyecto, va a desarrollar su proyecto propio e invierte en sí misma, es decir, ejecuta el proyecto con recursos propios y obtiene el beneficio tributario a cambio. En esa modalidad solo aplica para MIPYMES, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas, que de acuerdo con la normativa vigente, pues depende del sector de la economía en la cual participa, si es de servicios, comercial, manufacturera, etcétera, pero esa es la condición, que esté identificada MIPYME y puede invertir en sí misma con sus recursos. En las otras 2 modalidades de participación pueden participar empresas de otros tamaños, o sea, más grandes que las MIPYMES, pero ahí no invierten en sí mismas, sino que son, un lado es el titular y el aportante es distinto. En ese caso, entonces, la excepción es únicamente para MIPYMES. Ok, perfecto. Quisiera, en resumen, hacer como un resumen. La convocatoria CoCrea un compromiso por Colombia es una gran oportunidad para convertir los proyectos culturales y creativos en una realidad. Vemos que se conectan de diferentes partes del país. Bienvenidos y gracias por conectarse con nosotros. Esperamos que toda esta información sea útil para sus proyectos creativos y culturales. Recuerden que pueden empezar a dejar sus preguntas en el chat. Estamos muy atentos a recibirlas, a tratarlas y a responderlas al final de este live. Ojalá logremos contestarlas todas. Muchísimas gracias, Mónica, por todas estas explicaciones. Y ahora vamos a hablar sobre el beneficio de exención de renta por 7 años para empresas de la economía naranja, que tendrá abierta su última convocatoria del 2020 hasta el próximo 31 de octubre. Quiero darle la palabra y la bienvenida a Gabriel Arjona. Gabriel, ¿en qué consiste este incentivo tributario y cuáles son los requisitos? Hola Adriana, buenas tardes. Un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran conectadas
y que quieren buscar estas herramientas para hacer realidad sus procesos y proyectos culturales y creativos. El beneficio de rentas exentas para empresas de economía naranja es tan simple como no pagar renta durante 7 años. Y cuando uno ve que en este año la tarifa de renta es el 32%, pues uno ve la importancia que tiene este beneficio para las empresas. Aplica para todas aquellas empresas que tengan ingresos de hasta 80.000 VTs, es decir, en el año cerca de 2.848 millones de pesos, y que se dediquen exclusivamente a economía naranja. No puedo tener una empresa de cementos y un grupo de teatro y presentarme a la convocatoria. Tengo que dedicarme solo a la economía naranja en 26 actividades exclusivas que están en la norma, el decreto 286 de 2020, o también pueden consultar la información en nuestro portal web www.economianaranja.gov.co. Entonces tienen que mirar, lo primero es que estén en esas 26 actividades o que se dediquen al turismo cultural o al deporte, recreación y actividad física. ¿Y qué deben cumplir? Porque esta no es una gabela ni un regalo que da el gobierno, este es un pacto de crecimiento y de generación de empleo. Entonces el gobierno renuncia a ese recaudo tributario, pero le pide un apoyo a los empresarios y les dice, ayúdeme a crear empleo formal, empleo de calidad durante estos años. Entonces hay que crear mínimo 3 empleos, de 3 a 8 empleos, según los ingresos de mi compañía, y además ayúdeme a hacer inversión en el sector de economía naranja, inversión en sí mismo, en propiedad, planta y equipo de la misma compañía, en adquisición de licencias, de patentes, de intangibles de economía naranja, o en proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Esos son los 2 requisitos sustantivos que hay que cumplir: empleo, inversión, en contraprestación de no pagar renta durante 7 años por todo lo que facturen. No es sobre una línea de negocio, no es sobre un pedazo de sus ingresos, es sobre todo lo que facturen. Y el tercer tema, que es formal, es presentar al Ministerio de Cultura toda la documentación. Es online, no tienen que acercarse presencialmente, se les notifica incluso por la plataforma www.economianaranja.gov.co. Es muy sencillo de hacer el trámite y los invitamos a que se presenten a todos aquellos que estén interesados en desarrollar un modelo cultural y creativo a partir de la constitución de una empresa. Muchas gracias, Gabriel. Creo que tenemos un video que nos puede permitir entender un poco mejor ese paso a paso, entonces vamos a verlo. ¿Quieres saber cómo registrarte para que tu empresa naranja quede exenta del pago de impuestos de rentas por 7 años? Fácil, sigue estos pasos. Paso número 1. Ingresa a www.economianaranja.gov.co y haz clic en el botón Inscribe tu proyecto aquí. Una vez allí, debes registrarte y crear una cuenta de usuario. Recibirás un correo de confirmación para activar la cuenta. Paso número 2. Ingresa a tu nueva cuenta y registra tu empresa. Te recomendamos tener a la mano el RUT y la Cámara de Comercio. Llena los datos del formulario y guarda los cambios. Paso número 3. Una vez registrada tu empresa, haz clic en el botón de creación de proyectos. Allí tendrás que llenar los datos completos de la actividad económica, proyección de la inversión, del crecimiento y de la creación de empleo año a año. Paso número 4. Sube todos los documentos y soportes de tu emprendimiento. Haz clic en continuar y revisa que cada uno de los datos y documentos estén bien diligenciados y cargados en el portal. Para finalizar, haz clic en enviar proyecto y recibirás un correo de confirmación de la creación del mismo. Recuerda verificar los tiempos de inscripción en nuestro portal www.economianaranja.gov.co. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Volvemos después de este video que nos permite entender un poco cuál es el paso a paso y ya empezamos a tener preguntas. Por ejemplo, ¿a partir de cuándo queda en firme el beneficio tributario? Bueno, este beneficio tributario aplica con periodos individuales para cada empresa. Una vez el Ministerio de Cultura revise y vea que toda la documentación está bien, emite una resolución. Esa resolución tiene unos tiempos para quedar en firme y a partir del día siguiente en que queda en firme, ustedes cuentan 7 años que van a tener el beneficio de rentas exentas. Entonces, supongamos que hoy queda en firme la resolución. Entonces, a partir de mañana van a tener 7 años en que no pagan renta sobre todo de la facturación y los ingresos de su empresa. Eso también implica que de ayer hacia atrás, todo lo que han facturado en el 2020
sí va a tener que declarar y pagar renta el otro año cuando corresponda pagar. Pero de este día en adelante no lo van a tener que hacer. Entonces, repito, son periodos individuales. Y algo muy importante que no dije en la anterior intervención, este beneficio no es solo para empresas nuevas, sino también para empresas existentes sin importar su antigüedad. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel. Eso es clavísimo, ese detalle. No importa la antigüedad de las empresas. Es a partir de ese momento que se acogen al beneficio y empiezan a correr esos 7 años de términos. Es una oportunidad única para las empresas y ojalá todo el mundo se acogiera a ese beneficio. Y eso me lleva a preguntarte, Gabriel, ¿cuántas empresas han recibido la exención de renta? Bueno, este beneficio estamos hasta ahora implementando la 4ª convocatoria. Hicimos una en octubre del año pasado, marzo, julio, y en este mes precisamente arrancó la última de 2020. Sin contar esta última, o sea, en las 3 anteriores, han sido beneficiarias 269 empresas que se han comprometido a hacer una inversión superior a los 73.000 millones de pesos y además a generar más de 2.300 empleos formales, con vínculo laboral, empleos de calidad y con vocación de permanencia. Entonces eso muestra la importancia que está teniendo este incentivo y más aún en contexto de reactivación para fortalecer proyectos sostenibles en clave de cultura y de creatividad. Qué interesante, muchísimas gracias por esta explicación. Tenemos un apoyo con un video que quería invitarlos a ver. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juliana Canal, soy productora ejecutiva de Mila Films. Mila es una empresa de producción audiovisual que se dedica a hacer contenidos digitales como series, documentales, comerciales y videoclips. Hace más o menos 6 meses nos aprobaron la resolución del Ministerio de Cultura de hacer parte de la economía naranja y gracias a eso hemos podido comprar equipos, contratar gente, actualizar nuestro software, en fin, no sé si conocen el beneficio es que por cada factura no les quitan la retención en la fuente, eso quiere decir que estoy exenta del pago de impuestos por 7 años gracias a esta resolución del Ministerio. Entonces los invito a que hagan parte de este proyecto de economía naranja, que se inscriban y van a ver que los beneficios son increíbles. Conoce más sobre este beneficio ingresando a www.economianaranja.gov.co. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. La exención es importante, es plena, es de verdad muy interesante. Yo quisiera, Gabriel, que nos explicaras por qué es tan valioso el beneficio de exención de renta en esta coyuntura. Bueno, es muy importante porque para las empresas nuevas ayuda a mitigar lo que en algunas teorías del emprendimiento llaman ese valle de la muerte de las empresas, y es que muchas no llegan al 5.º año y en parte, por lo menos en un país como Colombia, se debe a una alta carga tributaria, en este caso un 32% de impuestos sobre la renta. Entonces, para empresas pequeñas, nuevas, que están arrancando, pues seguramente les ayuda a consolidar su proyecto de desarrollo cultural y creativo y a mitigar ese famoso valle de la muerte. Y también tenemos empresas que pueden llevar muchos años en el mercado, que ya su reto no es sobrevivir, pero sí se han quedado de algún modo estancadas o no han tenido un incentivo que les permita buscar nuevos mercados, escalar su productividad, asociarse con otros, y este incentivo también le permite hacer eso a esas empresas que ya su reto, digo, no es sobrevivir, sino es acelerarse, escalarse, ir a nuevos mercados. Entonces, a esas empresas, tanto las que están iniciando como las que están en proceso de consolidación y de expansión, les sirve mucho ese beneficio, y también de manera indirecta, pues a todas las personas que se están formando en economía naranja. El SENA ya ha formado en estos 2 años de gobierno, ha formado más de 1.200.000 personas en economía naranja, y ahí es donde se ve la integralidad de la política. La idea es que toda esa gente que se está formando pueda ingresar a las empresas que tienen este beneficio tributario, y hacemos un círculo virtuoso entre cualificación del sector y oportunidades laborales.
Excelente, muchísimas gracias, Gabriel. De verdad, esto es sin precedentes, es algo que nos genera una nueva cultura emprendedora también, que nos puede generar mucho bienestar para el país y para los que arriesgan día a día en este tipo de empresas. Ahora vamos a hablar de los incentivos para el sector audiovisual desde la formulación de la Ley 1556 del 2012 o Ley Filmación Colombia, que para nuestro país ha sido de verdad definitiva. Nuestro país se ha transformado gracias a esa ley en sede de rodajes para 34 producciones ya que se han beneficiado de la misma, en las que han trabajado más de 25.000 personas. En el 2020 se amplía el alcance de este mecanismo gracias al decreto 474. Se extiende entonces su vigencia hasta el año 2032, se diversifican los tipos de proyectos audiovisuales que pueden acceder al beneficio y se establece un nuevo incentivo para la producción audiovisual. Veamos el siguiente reel de producciones que se han realizado en Colombia gracias a la ley 1556. Bueno, tenemos aquí entonces a Ricardo Cantor, a quien le damos una gran y una cordial bienvenida y le vamos a pedir que nos cuente cuáles son los incentivos contemplados en la Ley 1556 para el fomento de la industria cinematográfica y audiovisual. Hola Adriana, buenas tardes también a Gabriel y a Mónica y a todas las personas que nos ven en este momento en las redes del Ministerio de Cultura y de COCREA. Sí, los datos que tú nos das son muy importantes, Adriana. Quisiera también complementarlos con que los beneficios e incentivos de la Ley 1556 han permitido una inversión superior a los 183 millones de pesos en el país. Y, por ejemplo, otro dato que siempre nos ha resultado muy relevante es que se han pagado más 16.000 noches de hotel en Colombia desde la implementación de la ley en el año 2012. Esta ley, aparte de generar importantes impactos económicos relacionados con la inversión extranjera, pues también le genera al país otros beneficios complementarios como la transferencia de conocimiento entre los crews extranjeros y nacionales que vienen a realizar filmaciones en el país, la cualificación de la cadena de proveedores y la promoción de país como un destino, no solamente como un destino fílmico, sino como un destino turístico. ¿Cuáles incentivos trae la ley 1556? Pues con la ampliación que tuvo por el Plan Nacional de Desarrollo, la ley 1556 tiene el Fondo Fílmico Colombia desde el año 2012 y a partir de este año implementado el certificado de inversión audiovisual en el país. Con el Fondo Fílmico Colombia, el incentivo consiste en en una devolución del gasto, en un cash rebate del 40% de servicios audiovisuales que se realicen en el país y 20% de servicios logísticos. Y con el caso del SINA, que fue la ampliación prevista en los artículos 177 y 178 del Plan Nacional de Desarrollo, se crea un incentivo que es un certificado de inversión por el 35% del gasto total o de la inversión que se haga en el país. Para ambos incentivos, los proyectos deben ser aprobados por el Comité de Promoción Fílmica Colombia. Deben demostrar o se debe demostrar que los gastos se realizan sobre la contratación de personas naturales o jurídicas colombianas para prestar estos servicios
y aplica para obras producidas o postproducidas parcial o totalmente en Colombia. Bueno, muy interesante como se ve ahí todo un nuevo espectro que se abre para la inversión y el trabajo del sector audiovisual en relación con el mundo. Y quería preguntarte, Ricardo, que nos aclararas qué tipo de proyectos o géneros audiovisuales pueden recibir estos beneficios, porque eso también se amplió. Es otro importante, digamos, es otro de los importantes cambios, esta ampliación en términos de géneros y formatos audiovisuales. Como te decía, desde el 2012 venía implementándose el Fondo Fílmico Colombia únicamente para obras cinematográficas. Con esta ampliación a ese fondo se pueden presentar no solamente películas, sino también proyectos de series y videos musicales. Y para el caso del cine, también obras cinematográficas, series, videos musicales, videojuegos, contenidos cortos para la web y obras audiovisuales publicitarias. En ambos casos se aplica para proyectos también con técnicas de animación. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, por último, el certificado de inversión audiovisual, el SINA, es un incentivo tributario que aplica para obras no nacionales. ¿Por qué se concibe de esa manera? Aquí lo importante es tener en perspectiva que el SINA entra a complementar un sistema de incentivos que Colombia tiene para el ecosistema audiovisual y cinematográfico. Para las obras nacionales existen los dos beneficios previstos en la Ley 814 del 2003, que son los certificados de inversión y donación, que son estas deducciones de hasta el 165% de los valores que se inviertan o donan en proyectos de cine y que son, digamos, la base o en lo que está basado los nuevos certificados que nos acaba de presentar Mónica y que se ofrecen desde COCREA. Y el segundo mecanismo o incentivo de la Ley 814 es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Estos dos incentivos aplican para obras de producción o coproducción nacional. Después viene la Ley 1556 que permitía en el Fondo Fílmico Colombia que no solamente proyectos extranjeros aplicaran al cash rebate, sino también obras nacionales de producción o coproducción colombiana. En el caso del SINA, es un beneficio que, si bien está dirigido para obras no nacionales y para proyectos extranjeros, se benefician de que estas producciones se realicen en el país. Las empresas de servicios de producción colombianas que son contratadas para llevar a cabo los proyectos, toda la cadena de proveedurías, todos los servicios que están alrededor de la producción o postproducción de obras audiovisuales, pero también los declarantes de renta en Colombia, porque dado que el beneficio lo recibe un no declarante en el país, este certificado se negocia en el mercado de valores y sobre esa negociación, pues un declarante en Colombia lo adquiere y lo aplica a sus retenciones de renta. Eso es muy interesante de entenderlo, es un poquito más complejo, pero en realidad es verdad, es tan interesante los beneficios tributarios que se han aplicado para la cultura que en realidad hay como toda un sector financiero que está presto a recibir esos certificados y a trabajar con ellos. Independientemente que sean o no sectores de la cultura. Eso es sumamente interesante, sumamente importante para la buena salud económica del sector audiovisual. Muchísimas gracias, Ricardo. Para terminar, queremos abrir un espacio para responder preguntas sobre estos incentivos que hemos expuesto hoy. Entonces, voy a pasar a leer algunos de los que nos está pasando nuestro equipo aquí en interno. Un saludo a Ángel Pulido que nos hace esta gestión el día de hoy. Andrés Ceballos pregunta, he hablado con empresas para que participen en este proyecto apoyando una iniciativa, pero son reacios a participar debido a que la DIAN no hace válido esos procesos de descuento. Yo querría de pronto que Mónica nos contara por qué tan no es una
propiamente una labor de la DIAN, sino que está como en otro lugar, digamos, la responsabilidad. Entonces es importante contestarle a Andrés Ceballos. Entonces, estamos contigo, Mónica. De acuerdo, y tal vez Ricardo también me ayuda a complementar por la forma en la cual funcionan los certificados de inversión o donación que obtiene un aportante por participar o hacer uso de este mecanismo es tal cual como se ha utilizado en el sector audiovisual para la producción cinematográfica a lo largo de los últimos 17 años, si no estoy mal. Entonces, el mecanismo idéntico, quien emite ese certificado de inversión o donación es de hecho el Ministerio de Cultura y no la DIAN. Ese certificado, en este caso de la convocatoria de CoCrea, tiene un proceso ligeramente distinto al que funciona para los proyectos cinematográficos, porque CoCrea existe como entidad a la cual ha sido delegada la implementación de la convocatoria. Entonces, previa verificación de cumplimiento de CoCrea al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura es quien emite estos certificados de inversión y donación. No sé de pronto si Gabriel o Ricardo, que están del otro lado de la emisión de los certificados, quieren complementar algo. Digamos, la DIAN entiende que este es un proceso absolutamente válido, absolutamente reglado por un decreto, con todo el cumplimiento de toda la normativa que se requiere, y por lo tanto para la DIAN es absolutamente transparente que un certificado emitido por el Ministerio de Cultura es aplicable a una declaración de renta, un instrumento tributario absolutamente válido. Ricardo, ¿tienes algo que añadir eventualmente? Sí, pues digamos, entendiendo obviamente las complejidades y el conocimiento especializado en contabilidad que esto requiere en temas tributarios, lo que ocurre con los certificados de la ley 814, que pues son, digamos, muy similares o es como un referente muy directo a los que ofrece ahora CoCrea. Los declarantes de renta en los renglones de deducciones los relacionan, aplican los descuentos, presentan sus declaraciones con la deducción aplicada y guardan pues el soporte o el certificado que los hace poseedores de esta deducción o de este derecho de deducción para un eventual proceso posterior digamos, de control o de fiscalización de la DIAN. Pero realmente, como lo dice Mónica, y desde hace más de 15 años, el certificado de ley 814 es utilizado por quienes lo adquieren o por quienes hacen inversiones o donaciones en proyectos cinematográficos, y la DIAN conoce perfectamente el procedimiento que desde el Ministerio de Cultura se ha venido manejando al respecto. Creo que una respuesta complementaria para Andrés Ceballos es que muchas veces los gerentes y directores de empresa entregan, digamos, esa responsabilidad a sus asesores tributarios y a sus asesores contables. Entonces, muchas veces hay que hacer un trabajo complementario, además de buscar el inversionista, hay que sensibilizar a toda la parte contable, pues allí es donde hay de pronto dudas o reticencias, pero como les explicaban Mónica y Ricardo, es adjuntar el certificado a la declaración de renta y ya es suficiente y válido, y hay otros mecanismos parecidos en el país que están plenamente identificados por la DIAN. Tenemos otra pregunta, viene de Andrea Ortiz, que pregunta, y esta es una pregunta de nuevo para Mónica: ¿las alcaldías pueden presentar proyectos? Sí, los titulares de proyectos pueden ser personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así que no hay ninguna limitante para que una alcaldía pueda ser titular de un proyecto. Perfecto, muchas gracias. Soreli López Mafla pregunta: buena tarde. ¿Un instituto de cultura descentralizado de un municipio de categoría sexta puede presentar proyecto? También. También, perfecto. Alejandro Jonathan Rivera Buitrago pregunta: ¿un extranjero como director y guionista puede estar en dos proyectos de la ley de cine? Eso pregunta, una pregunta para Ricardo ahí.
Bueno, hay un tema que es muy importante aclararlo y es que los beneficios de la ley 814 con los de la 1556 no son concurrentes, es decir, un proyecto no se puede beneficiar de los beneficios de ambas leyes e internamente dentro de los dos de la 1556, es decir, del Fondo Fílmico Colombia y del SINA, tampoco pueden coincidir en un mismo proyecto. Si la pregunta, si un director, ¿me la repites, Adriana, por favor? Un extranjero, como director y guionista, puede estar en dos proyectos de la ley de cine. Sí, si se refiere a la ley 1556, sí. Si se refiere a los de la ley de cine 814, pues tendrían que entrarse a revisar las participaciones mínimas artísticas y técnicas que contempla el decreto 1080 para que una obra posteriormente pueda ser certificada como producto nacional. Pero no hay restricción en principio en ese sentido mientras se cumplan con lo que establece esa normativa. Para Alejandro Jonathan es importante saber que las películas, las producciones colombianas sujetas a la normatividad colombiana tienen una cierta cantidad de participantes, una cierta cantidad de participantes que le dan la nacionalidad colombiana. Uno de los que pesa más es el director. Entonces, habría que haber un balance entre todos esos elementos para que eso fuera factible. Bueno, hay otra pregunta de Norita Plata para Mónica. ¿Cómo hacemos para motivar a las empresas? Bueno, esa es una buenísima pregunta porque precisamente por eso hablaba yo al principio de la corresponsabilidad. Creo que aquí hay un par de elementos importantes. El primero es muchas empresas que no son del sector cultura, que son de otros sectores de la economía, han tradicionalmente o históricamente aportado a proyectos culturales en distinta medida y tal vez lo han hecho más por un formato de patrocinios, como suele pasar en los eventos culturales o en los festivales o en los carnavales o en las ferias. Esta es una forma, tratar de recurrir o buscar esas empresas u organizaciones con las cuales se ha tenido algún tipo de contacto comercial en el pasado, porque son las primeras que de alguna manera ya han utilizado este mecanismo, solo que en otro formato, cuando un objetivo tributario a cambio, y quienes de alguna manera ya han estado convencidos del valor de invertir en la cultura, de aportar a procesos culturales. Entonces, esa sería mi primera recomendación, hablar con esas empresas con las cuales ya existen unos vínculos comerciales o históricos anteriores a la implementación de este beneficio. Lo segundo es, obviamente, el beneficio tributario es precisamente el incentivo o aquella herramienta que permite que una empresa que antes no tenía ningún vínculo con la cultura pueda empezarse a interesar por entender el valor que tiene utilizar este mecanismo. Y digamos que el primer paso será obtener ese beneficio tributario y lo que eso le va a representar en términos de la declaración de renta y el pago de los impuestos, pero también creemos que uno de los grandes beneficios que tendrá este decreto es que permitirá empezar a hacer ese cambio de mentalidad y que los sectores no tradicionales vinculados a los sectores culturales empiecen a ver el impacto de invertir en cultura, porque una de las cosas muy especiales de este decreto es que ese banco de proyectos que se empiecen a generar permitirá mostrar la variedad y yo lo llamo un mosaico cultural de Colombia, podrá evidenciar de alguna manera la riqueza que existe en todo el país en términos de todos los diferentes sectores de la economía creativa y que generan esos proyectos en términos de empleo, de impacto en los territorios, de procesos sociales, de bienestar, de formación, de formalización, y creo que pues los beneficios son innumerables. Entonces, yo creo que hay que buscar tener conversaciones muy sinceras y muy de frente con estos empresarios o con estos potenciales aportantes que pueden ser personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, y mostrar esos impactos. De hecho, en la convocatoria, uno de los espacios que tenemos en la plataforma cuando se postula un proyecto es precisamente ese. Hay un espacio donde le decimos al titular del proyecto, cuente en unas pocas palabras qué beneficio va a recibir el aportante más allá del tributario, que es una cosa que le va a dar el decreto, qué le puede dar su proyecto en términos de visibilidad, de reputación, de impacto, de afinidad, porque hay muchas empresas en Colombia, muchísimas que ya tienen procesos de responsabilidad social empresarial
y que invierten grandes montos de dinero. El año pasado creo que la cifra fue de 3 billones de pesos en Colombia en el año 2019, que se van a proyectos de educación, de infraestructuras sociales, ambientales, etcétera. ¿Por qué no empezar a enfocar esos recursos de responsabilidad social en proyectos culturales? Entonces creo que esto abre la oportunidad de tener unas conversaciones muy interesantes con diferentes actores de diferentes sectores y que los sectores culturales que conocen el valor y el impacto que generan, pues puedan de frente en una conversación contárselo a las empresas y obviamente pues encima decirles, y además hay un beneficio tributario que le va a representar pues una deducción muy importante en su declaración de renta. Creo que es una serie de elementos positivos que permiten que esas conversaciones sean cada vez más fáciles. Muchísimas gracias, Mónica. Hay una nueva pregunta de Soreli López Mafla, rápidamente, que pregunta: buena tarde, ¿un resguardo indígena puede presentar un proyecto a COCREA? En principio pensaría que sí, pues depende cómo se presentan como en condición de titular, si tiene una personería jurídica o si es a título de una persona natural representante de esa organización. Habría que mirar y obviamente todos los proyectos deben de cumplir con los requisitos que es el objeto social, el código SIU, que efectivamente demuestre que la actividad que se realiza está enmarcada dentro de las áreas o las categorías de la economía naranja. Esos son los requisitos. Correcto. Muchísimas gracias. Bueno, aquí hay otro. ¿Cuál es el monto mínimo de inversión o donación del aportante declarante de renta para la convocatoria de COCREA derivada del decreto 697 de 2020? Mónica. En principio no hay un monto mínimo el que se pueda aportar. El monto mínimo es el que se debe solicitar por parte de un titular, que es el de los 35 salarios mínimos. Importante entonces que un proyecto puede tener varios aportantes. Es decir, si yo requiero 30 millones de pesos para desarrollar mi proyecto, puede venir de 3 personas que cada uno ponga 10 millones, no importa, pues obviamente el tope siempre será el 70% del el cual se obtiene el beneficio tributario, pero un proyecto puede tener más de un aportante y un aportante puede también aportar a más de un proyecto. Entonces, en ese sentido, ¿de cuánto se aporta? No hay un mínimo. Lo importante es que un proyecto solo puede empezar a ejecutarse en el momento que tenga el 100% del valor que necesita para hacerse. Entonces, si va a sumar de varios aportantes, pues debe llegar a la totalidad del valor requerido. Perfecto, eso queda súper claro. Una pregunta para Gabriel Arjona. Si cambia el SIU de una empresa para aplicar como empresa de economía naranja, ¿se vale? ¿Cómo se revisan esas actividades que pertenecen a la economía naranja? Gracias. Ok, pues hay 2 momentos para responderla. Una empresa puede tener antes de este beneficio unos códigos SIU y si ve que alguno de ellos no está dentro de los del listado, puede decidir, eso digamos que lo mira cada empresa, excluir ese código SIU o algunos otros han tomado la decisión de armar, digamos, una línea diferente para manejar solo el proyecto de economía creativa. El hecho es que la totalidad de los códigos deben hacer parte de los 26 que están ahí. Eso frente a la presentación. Pero si la pregunta es que si yo me presento con unos códigos y en 2 años meto otros códigos o cambio los iniciales, ¿puedo perder el beneficio? Y la respuesta es sí, lo puede perder, porque se deben conservar todas las condiciones que fueron aprobadas por el Ministerio de Cultura para poder tener el beneficio. Es decir, debo cumplir el tema de empleo, debo cumplir la inversión y debo garantizar que mi empresa se dedica exclusivamente a la economía naranja. No puedo presentarme solo para tener el beneficio y a los 2 años meter códigos de metalurgia, de panadería, de construcción, sino que debo siempre conservarme en economía naranja. Bueno, gracias, Gabriel. Tenemos otra pregunta para ti, Gabriel, que es de parte de Wilbert Jens Trujillo. Somos una empresa que dedicamos nuestros esfuerzos a ayudar al sector cultural en el departamento del Meta. Suministramos toda la dotación como tarimas, silleterías, carpa, audio, etc. ¿Podemos apuntar a este incentivo de eximir de pago de renta? Bueno, con la descripción que nos dan en la pregunta no podría responder ni sí ni no,
porque hay que ver en detalle la documentación, hay que ver cómo está constituida la empresa, su certificado de existencia y representación legal, su objeto social exclusivo debe ser de economía naranja, sus códigos o actividades económicas deben ser de los 26 que comentábamos que están en el decreto 286 de 2020. Si cumple esos requisitos, puede participar. Si no los cumple, nos toca desafortunadamente negar el proceso de postulación. Entonces la invitación es a que consulten eso en detalle para poder mirar si cumplen los requisitos legales y tener el beneficio de rentas exentas. Perfecto, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, queremos recordarles que el próximo martes de Oferta Naranja será el 20 de octubre y allí presentaremos la oferta para el sector cultural y creativo de ProColombia, entidad encargada de promover el turismo y la inversión extranjera en Colombia, así como también la imagen del país. Quiero agradecerle muy especialmente a nuestros panelistas de hoy, Mónica, Gabriel y Ricardo, por aceptar la invitación y por responder con tanta precisión a todas nuestras inquietudes. También queremos agradecer a todas las personas que se conectaron con nosotros y invitarlos a que nos veamos en el próximo martes de Oferta Naranja. Muy buenas tardes para todos.